no sé cómo habéis visto que estaba anunciado ahí la... Hola, muy buenas, ¿qué tal? Como estaba anunciado la conferencia, ya que la llamamos así, una conferencia, yo vi varios títulos. Había uno que se llamaba La interpretación de los sueños y hay otro que se llamaba ¿Por qué Freud eligió los sueños? Que eso parece como un punto, ¿no? Como el punto 2, porque primero habría que ver un poco qué es la interpretación de los sueños para después averiguar por qué él eligió los sueños. Y sin embargo vamos a ver que podemos ver las dos cosas a la vez, porque están unidos. Es decir, que no podemos primero separar el trabajo que ha hecho Freud de la interpretación de los sueños, evidentemente, de los sueños y de por qué ha elegido los sueños. Entonces, hola, buenas tardes. Sí, así podemos vernos un poquitín, porque si no es así como... También hay dos asientos ahí delante. Sí, es demasiado cerca. Eso. Entonces, no tengo tanto alcance, ¿eh? Pero bueno. Bueno, así que vemos que los sueños nos reúnen, ¿no? Porque no sé si es Freud el que nos reúne, si es la interpretación lo que nos reúne, o directamente los sueños, ¿no? Porque la verdadera intriga, digamos, es lo de los sueños. Entre por qué soñamos, qué quieren decirnos nuestros sueños, y sigue siendo un enigma. Y es verdad que hasta que uno no es... hasta que uno, digamos, no se tumbe en el diván de un psicoanalista, pues poco va a poder saber de sus sueños. O digamos que lo que va a poder saber no va a tener efectos en él. Entonces, vamos a ver si hoy podemos llegar a ver alguna, que me gustaría que fuese posible, pero bueno, depende de cada uno de nosotros, poder descubrir una idea nueva. Una idea nueva, porque una idea nueva que entre en nuestra vida, pues transforma algo de nuestra vida. Porque como sabemos, nuestra vida está hecha de ideas. Es más, vivimos según las ideas que tenemos, ¿no? Pienso tal cosa del amor, así vivo el amor, según como lo pienso, ¿no? Hay mucha gente que piensa que el verdadero amor hay que sufrir, porque si no, no es del todo verdadero, ¿no? Por ejemplo, hay gente que piensa así, cuando es al revés. Si sufro, es que, ¿qué será esto, no? Digo, entonces vamos a ver que poder descubrir una idea nueva, poder incorporar en nosotros, o solamente descubrirlo, decir, ¡ay, esto existe! Ya, eso es una alegría, porque para el ser humano eso es una sorpresa, poder aprender algo, ¿no? Poder tocar algo nuevo, nunca visto, es una sorpresa, y en el ser humano las sorpresas producen alegría. Bueno, así que espero poder producir algunas sorpresas o que todos juntos, porque eso, claro, que no es una cosa que yo vengo y voy a contar mi rollo, que no, que sino que lo vamos a ir haciendo todos juntos, aunque no lo parezca. Bueno, yo me llamo Clémence Lenis, ¿okay? Trabajo de psicoanalista y me formo en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero. Es decir, que estoy a vuestra disposición. La idea de esta charla, en principio, es difundir el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis es un instrumento que sirve para todos. Y además no solamente para todos, sino para todos y en cualquier momento. En el sentido, en cualquier momento de nuestra vida. Puede servir... Para los profesionales, por ejemplo, es una herramienta para poder pensar el trabajo, la relación con los demás, todo eso es un instrumento muy valioso. Y después vamos a ver que es un instrumento, claro, que nos puede enseñar que no tenemos por qué tropezar dos veces sobre la misma piedra, ¿no? Como decimos en español. ¿No? El hombre es el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra.
porque es muy animal en estos casos. Porque entre una piedra y la otra tenemos que haber aprendido algo. Si tropezamos 2 veces en la misma piedra, es que no hemos aprendido nada. Ni siquiera del primer tropiezo, vamos a decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, que a veces de la experiencia no podemos aprender. Por ahí que... Hola, muy buenas tardes. Por ahí que la experiencia del psicoanálisis puede enseñarnos a incorporar una nueva idea para poder ser diferente y entonces enfocar el asunto de manera diferente. Aunque la situación que aparece parece ser la misma, ¿no? Entonces, bueno, que vine a hablar de los sueños. Voy a cerrar la puerta porque me distrae ese... Entonces, vinimos a hablar de los sueños. Los sueños, dice Freud, es algo muy egoísta. Bueno, muy egoísta, digamos que es un acto egoísta del ser humano, ¿no? Que está a solas para realizarlo y que además que la realización del sueño, todo lo que se produce en el sueño, es para la satisfacción del sujeto e exclusivamente para el sujeto. No sirve para otra cosa, ¿no? Que es un acto egoísta. Bueno, como primer punto, porque después vamos a ver que todo está de alguna manera relacionado. Entonces, claro, es egoísta también porque no podemos hacer nada con nuestro sueño. Si no tenemos el psicoanalista para ir a tumbarnos en el diván y a contarle el sueño, nuestro sueño no sirve para nada. En todo caso, para distraernos, ¿no? Me acuerdo del sueño, no me acuerdo, me falta una parte. Entonces es como una distracción, pero que no sirve para nada. Bueno, Freud dice que el sueño sirve para mantener el dormir. Es para... Bueno, después lo vamos a ir ir viendo. Es decir, que durante la noche, para seguir durmiendo, pues soñamos. ¿No se acuerdan? Ustedes seguro que han tenido ese tipo de sueño, ¿no? Freud cuenta en la interpretación de los sueños, hay un sueño que trae, que es el sueño de un médico, y que el médico que vive en un hotel, ¿no? Una pensión, y le ha pedido a la recepcionista, le ha pedido que lo despertase temprano por la mañana, que tiene que ir a trabajar en el hospital. Entonces, efectivamente, a la mañana temprano, llega la chica, le dice, doctor, ya es la hora, tiene que ir al hospital. Y entonces, él empieza a soñar que ve, hola, muy buenas tardes, que ve que está en una cama, que sobre la cama está puesto su nombre, y entonces dice, sí, ya estoy en el hospital, ¿no? Es decir, que sueña para seguir durmiendo. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, perdón por el retraso. No sé si podemos perdonar. Entonces, ¿no? Que es decir, que el sueño, soñamos, esto es la función, digamos, que podemos decir biológica, que es mantener el dormir. ¿Okay? Y entonces también vamos a ver, claro, porque yo digo que si no, no sirve para nada. Sirve el sueño, soñar, sirve para mantener el dormir y después sirve si lo utilizo como material para ir a hablar con el psicoanalista, ¿no? Por eso que vamos a decir que las cosas en sí no representan nada, sino que dependen de lo que vamos a hacer con ellas. Casi todo en nuestra vida depende de lo que hacemos con lo que nos pasa. No tanto lo que nos pasa, sino qué hacemos con eso, ¿no? Es decir, el para qué. Bueno, también decimos para quién, ¿no? Hay gente que dice, sí, ¿tiene una pregunta? Sí. Ahora, ¿te has relacionado los sueños con la vida? Claro que están relacionados los sueños con la vida. Sí, es que se percibe muchas veces. ¿Cómo? ¿Qué es? Que se percibe. Que se percibe. Que te llevas claro, que utilizamos el material de nuestra vida para hacer nuestra película.
¿no? Para hacer nuestra película personal, porque claro, un sueño es una película personal. Incluso, ¿no? Decimos, un sueño es, soy el director de la película, el director de fotos, soy la cámara, yo decido el lugar de las luces, elijo los actores, los personajes, el diálogo, el guión, pongo todo. Soy el director de la película del sueño. Por eso también decimos que es algo muy egoísta, porque nadie más participa sino yo, que estoy fabricando el sueño. ¿No? Pero no siempre se recuerda. No siempre se recuerda, efectivamente. Eso puede haber muchos motivos, ¿no? De por qué no se recuerda. Pero entre uno que se me ocurre es... Uno que se me ocurre es que no se acuerda porque ¿para qué me voy a acordar? ¿Ve? Que siempre es muy importante el para qué. Si no tengo a nadie para contarlo. Porque a veces uno vive con alguien y ¿no? Nos vamos contando nuestros sueños, a ver lo que he soñado, no sé qué, no sé cuánto, y entonces nos gusta la historieta. Pero como lo vives, el sueño lo vives como si lo estuvieras viviendo en realidad. Exactamente. A mí a veces me gustaría recordarlo o terminar la proyección. Que a veces la proyección se queda interrumpido, claro. No he llegado hasta el final, claro. Pero es que ahí se termina. Cuando se termina es porque se termina ahí. Vamos a ver, porque cuando Freud va a venir a decirnos que el sueño, todos los sueños son realizaciones de deseos. Que el sentido de nuestros sueños es la realización de un deseo. Entonces, cuando uno se despierta, es porque ¡pum! Ahí ha realizado el deseo. Pero a veces no te quedas, se quedan completos. No, bien, por supuesto, ¿no? Que vemos que hay una transformación que dice, ¿qué dices? Un deseo, no, si era una pesadilla, ¿qué deseo va a ser? Si era una pesadilla. Pero claro, por eso que Freud escribe ese libro para demostrar que incluso los sueños de angustia realizan deseos. Porque ya lo hemos visto, es decir, que nosotros tenemos que pensar que la interpretación de los sueños que Freud escribe en 1900, más bien que publica en 1900, ¿no? Al principio del siglo XX, Freud publica eso y escribe sobre los sueños para enseñarnos cómo funciona nuestro aparato psíquico, que nuestro aparato psíquico es el que nos hace funcionar. Incluso él llega a decir, si el aparato psíquico, porque ¿qué hace el aparato psíquico? Desear. El aparato psíquico trabaja para desear. Pero el aparato psíquico le importa un bledo si nosotros estamos contentos con lo que él desea. Es decir, que él siempre va a tener una satisfacción. Físico y psíquico. No. Pues psíquicamente va a ser satisfacción, porque a veces uno está enfermo, le duele, sufre, ¿y qué va a decir? ¿Satisfacción? No, pero en la vida psíquica sí. Porque Freud lo que nos va a enseñar es que tenemos dos vidas paralelas. La que tenemos hoy, la que nos ha reunido hoy, la material, y la psíquica. Y nuestra vida psíquica es alucinatoria como los sueños. ¿Y el aparato psíquico qué hace? Realizar deseos. Realizar deseos. Trabaja para realizar deseos. Como los sueños. Entonces él va a utilizar los sueños para enseñarnos cómo funciona el aparato y decir, mira, ¿sí? Permiso. Por favor, por favor. Va a decir... Freud va a decir, nuestro aparato psíquico, el aparato psíquico de todos nosotros aquí, funciona perfectamente. No hay ningún aparato psíquico que esté roto, que esté en mal estado, que esté viejo, no. Ningún aparato. Tenemos todos nosotros un aparato psíquico funcionando súper bien. Pero claro, cada uno hace de ese aparato un uso diferente. Sí, no está de acuerdo. La escucho. Yo pienso que el físico arrastra al psíquico.
Sí, pero Freud viene a decir justo lo contrario. Que nuestra mente es la mandona. Es la mente la mandona. El cuerpo es un pobre que está intentando seguir, bueno, es un escenario el cuerpo. Es que esta es la que... Pero lo inconsciente. Bueno, Porque cuando decimos lo mental, parece que entonces le voy a decir a mi cuerpo, pórtate bien, ponte recta, no sé qué, haz eso. Pero no dice que tenemos tiene ese mucha poder. fuerza. Dice No. que tiene mucha fuerza para evitar. Es que no se trata de fuerza. Claro, pero dicen que la mente es la que te saca a veces de... Pero no porque tenga fuerza, porque es la que manda. Es la que manda. En el ser humano, lo mental es lo que manda. Nuestro aparato psíquico es lo que manda. Nuestro deseo inconsciente es el que manda. Lo otro son escenarios. Como que muchas cosas son inconscientes. Muchas cosas vienen del inconsciente, pero después lo vemos ahí. Cuando tú te acuerdas de tu sueño y que lo cuentas de tu sueño, ¿no? Ahí está. Entonces ahí vemos que eso, ¿qué es? El producto, un producto del inconsciente. ¿Vemos ahí? Ahí tengo un producto del inconsciente. Sí, sí, sí. Porque una cosa que es muy importante es que el inconsciente es inconsciente. Sí, sí. Nunca vamos a poder saber nada de él sino lo que nos llega a la conciencia. Pero tenemos que saber que lo que llega a la conciencia, para poder llegar, tuvo que pasar por un montón de peajes. Y cada peaje ha transformado algo. Ha transformado, por eso nuestros sueños tienen la pinta que tienen. ¿No? Nuestros sueños tienen una pinta que dice, ¿quién lo entiende esto? Es otra vida muy curiosa. Exacto, es otra vida muy curiosa. Claro, es nuestra otra vida, ¿no? Es nuestra otra vida, que es una... pero Al margen. en paralelo. Claro. Está, que nos acompaña todo el tiempo, pero hay que pensar que esa otra vida hay que poder, porque muchas veces no sabemos muy bien cómo relacionarnos con ella. ¿Qué hacemos con todas esas ideas ahí que nos pasan por la cabeza? Y que no decimos ni a nadie, pero que están ahí, pum, pum, pum. Machaconas. Bueno, algunas sí, ¿no? Que lo bueno sería poder dejarlas pasar, no tienen por qué volver. A ver. Tendrían que poder circular. Hoy pienso en eso, ¿no? Según lo que me ha tocado, pero después tendría que circular. No me puedo, si me detengo siempre en el mismo lugar, que vuelvo siempre a la misma escena, ahí hay algo que no va, No, ¿no? todo es nuevo. Todo tendría que ser nuevo, efectivamente. Todo nuestro aparato está preparado para recibir nueva información todo el tiempo. Porque Freud nos explica, nos dice que nuestro aparato recibe la información, ¿no? Nosotros todos aquí estamos percibiendo una información. Pero esa información enseguida desaparece. ¿Para qué? Para poder recibir la segunda. Entonces lo que se llama el polo perceptor, enseguida percibe y enseguida memoriza. Percibe, memoriza, percibe, memoriza. Se renueva. Para estar siempre disponible para la nueva percepción. Pero ¿qué pasa entonces? Porque entre lo que yo percibí y lo que metí en el armario de la memoria, no es lo mismo que lo que percibí. Hay una transformación. Pero eso, entonces dice Freud que eso es nuestro pensamiento, digamos, la circulación de la energía normal, ¿no? Recibimos una percepción, pasa la energía por el aparato y ¡pum! Paso a un acto motor. Perdón, ¿no? Voy, entonces, ¿pero qué pasa durante la noche? Cuando no puedo pasar al acto motor, porque estoy durmiendo, entonces ahí las puertas de la motilidad están cerradas. Entonces, ¿qué hago? Pues el aparato regresa. ¿Y dónde regresa? Regresa en esas huellas que yo he dejado de todo lo que he vivido. Y regresa en ese aparato donde se va a encontrar con las huellas de lo vivido.
Por eso que a veces parece tan verdadero el sueño, porque son las huellas de lo percibido. De tu propia vida. De tu propia vida, pero son huellas, no es lo que viviste. No se percibe igual. ¿No? Lo que vivimos desaparece. ¿No? Lo que vivimos desaparece y lo que queda son huellas. Entonces nos va a decir que cuando pensamos, hacemos lo mismo que en el sueño. Entra la percepción y ¿qué hace si no pasó la acción? Regresa. Entonces cuando pienso, lo que hago es como un sueño, una fantasía, mi película, como dicen. Hago mi película, es decir, algo alucinatorio, como el sueño. Cuando yo digo, no, espera, me lo voy a pensar. ¿Qué te vas a pensar? ¿Te vas a hacer la película? Hazte la película, porque ¿qué vas a pensar? Porque pensar sería, voy a conversar con alguien, eso es el acto, hablar es un acto. O voy a conversar con alguien para decir, bueno, me lo voy a pensar, quiere decir, no, voy a hablar. O si no, voy a escribir. Que eso es la verdadera manera de pensar, es escribir. Porque además uno se da cuenta que cuando escribe lo mismo que cuando habla o cuando vive, no puede relatar ni escribir lo que ha vivido. No se puede. No te puedo contar lo que ha pasado antes que llegases. Ya se terminó, ya se fue. O si no, te voy a dar mi versión. Pero esta señora te va a dar otra. El otro otra. Y el otro otra. Y cada uno una versión diferente. Pero eso también es pensar, ¿no? Eso te ayuda a pensar también. No sé si se puede intervenir. ¿Ves? Ahí él ha saltado de su pensamiento. Es decir, que ya ha pasado al acto. ¿No? Pero contar, claro, hablar. Hablar sería pensar. Escribir es pensar. Pero cuando decimos, espera que voy a pensar, estoy pensando, estoy haciendo mi película. Además que muchas veces vemos que nuestra cabeza está siempre rumiando lo mismo. No vamos muy lejos. Pero cuando nos ponemos a escribir, eso sí, que ahí puede ir. La escritura te permite, además, hay que deformar la realidad, pues deformémosla. Eso es la libertad, deformemos la realidad, no tenemos por qué contar lo que nos ha pasado. Si ya se terminó, ya pasó. ¿O qué queremos contar? Te voy a contar lo que me pasó el fin de semana, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, que te digo que pasó esto, pero que sí. Además, a veces tenemos seguridad, ¿no? Con nuestros recuerdos, que lo queremos defender, que sí, que ha pasado eso, que te lo digo, que sí. Lo echas fuera. Bueno, eso está bien, de acuerdo, hay que hablarlo, pero no podemos estar seguros de lo que decimos. No son fiables. No son fiables. Pero entonces tengo que pensar que lo mío no es fiable. Eso es primero. Tengo que pensar que lo mío no es fiable. O una verdad absoluta. Una verdad absoluta quizás es un concepto quizás más adecuado, porque lo mío no es fiable quizás, bueno, ciertamente puede ser fiable, no del todo, pero no es una verdad absoluta, ¿no? Quizás. Bueno, es tu relato. Ajá. Es tu relato, porque efectivamente, de alguna manera vamos a decir, ¿no? En psicoanálisis decimos que lo que nos cuenta el paciente es la verdad. Su verdad. También. ¿No? Es la verdad, en el sentido, porque se transforma enseguida, lo mismo. Sí, se dice la versión diferente varias veces, imagino. ¿No? Tú le dices a un paciente, ese sueño que me has contado ahí, ¿me lo puedes repetir? No se le va a repetir igual. Imposible. Es que la vida no está en un punto fijo, ¿no? Exacto, hay un movimiento constante. Sí, pero nos cuesta aceptarlo. Nos cuesta aceptarlo, Hay que tener coraje. ¿no? Porque efectivamente tendríamos que tener la posibilidad de ser nuevos cada día. Bueno, es una posibilidad del ser humano, que actualmente no lo utiliza mucho. Vamos a culpar a la sociedad en la cual vivimos. Pero el ser humano tiene mucha dificultad para poder utilizar esa posibilidad humana. Ser nuevo.
Cada nueva cosa que entre en mi vida me tiene que transformar. Por favor. Tiene una duda, ¿esto empezaba a las 7:30? No, a las 7, a las 7. Ah, pues fíjese que en la web de Facebook, creo que ponen 7:30, pero quizás esté equivocado. Mi realidad es una realidad absoluta. ¿Ves? Después también uno sabe que no ve lo que quiere ver cuando uno dice, es que, no, pero yo no digo que es tu caso, perdón. Yo creo que ponían en el Facebook así. Pero que a veces uno distorsiona, ¿Qué ha hecho el niño? ¿no? Uno distorsiona lo que ve, no ve lo que ve. ¿Por qué? Porque hay la mitad de su pensamiento que está en su cabeza alucinando. Está con ideas en la cabeza, en lugar de poder estar disponible, no tengo nada en la cabeza, estoy disponible a la novedad que se me va a ofrecer. Pero no, vengo con ideas. Entonces ya estoy distorsionando la realidad. Con ideas del pasado, generalmente, imagino. ¿Cómo? Con ideas del pasado o preconcebidas. Sí, Por el sí, pasado muchas veces, imagino. Sí, o ideas que uno va, efectivamente, porque si no, ¿de dónde vienen las ideas? ¿No? Una Producir nuevas ideas en el momento ahí también es una posibilidad humana, es una cosa que podríamos llegar a hacer, producir ideas ahí, ¿no? ¡Pum! Una novedad. Sí. ¿No? Hay un ejemplo que a mí me gustó mucho, que me daban ahí como un ejemplo didáctico para explicar, decir, me ha besado esa mujer, ya no soy el mismo. ¿Cómo voy a ser el mismo si ya he recibido un beso de esta mujer? ¿Entienden? Entonces ya estoy transformado, ni siquiera con una palabra. Tu realidad es diferente, imagino. Claro, que uno ya no puede andar igual. ¿No? Un amor que uno tiene y que tiene fantasías, de repente se realiza, por fin la he besado. Ya soy diferente. Bueno, esa transformación, cuando nosotros nos oponemos, porque lo que hacemos es que nos oponemos a las transformaciones. ¿Y qué decimos? No, es que yo soy así. Es que no, es que yo tengo esa costumbre, no. Yo soy así. Desde pequeño a mi mamá ya me lo decía. Y ahí parece que está firmado por mamá. Y así vamos toda la vida, con la frasecita firmada por mamá. Entonces, claro, nos falta libertad a saltar, a deshacernos de esas frases. Porque no, los españoles, me acuerdo que era una frase cuando llegué a España que me decían, no, es que este es el típico que hace eso, la típica que hace... ¡Típica! ¿Cómo que típica? Entonces parece que hay etiquetas. Bueno, pero clasificaciones también, ¿no? Yo creo que al final el típico siempre es feo, las etiquetas siempre son feas, pero siempre hay clasificaciones, o se pueden hacer clasificaciones de... Bueno, eso es la sociedad en la cual nos vivimos, que para evitar que tengamos un poco de libertad nos clasifica. Sí, Porque así nos dirigen mejor. Dicen, todo lo que le gusta en el yogurt, le voy a mandar la publicidad del yogurt. ¿No? Te quiero decir, que nos colocan así. En ese sentido, ¿no? Que lo vemos ahora con Google, ni te digo. Se chivan todas sus manipulaciones. ¿No? Pero bueno, para volver a los sueños, que es lo que nos intriga, que nos sigue... No, está bien, que todo tiene que ver. Porque Freud lo que nos va a decir cuando nos explica que en los sueños cómo funcionan, y nos dice que el aparato psíquico fabrica sueños como fabrica síntomas. Con los mismos mecanismos que fabrica el sueño, fabrica la depresión, fabrica el estrés, fabrica la angustia. O la alegría también. O la alegría, por supuesto, pero claro, ¿ves? Hay que elegir. Las emociones, todo. Exacto, pero lo que quiero decir es que no es que uno tiene el aparato mal porque tiene una depresión. Vamos a decir que hace un uso particular de su aparato. Porque los mecanismos en todos los aparatos son los mismos. Pero claro, después cada uno usa el mecanismo de un modo diferente. Porque del mismo modo que uno tiene una etiqueta, en el aparato también hay mecanismos que siempre repiten. Hay frases muy típicas sobre él. El ser humano es el único ser que cae 2 veces en la misma piedra. ¿Ves? Ya nos lo ha traído. Hay que saber qué circuito tomar.
¿En qué circuito. sentido que es el Por circuito ejemplo, tomar? uno está como en un sitio, en tal, no sé, que te parece que todo está bien, pero no te hace bien. Aunque parece que todo está bien, no te hace bien. Bueno, eso Entonces hay que cambiarlo. pero uno ¿por tiene qué? que Entonces, ¿cómo cambiar. sabes entonces que es esa Bueno, no sé, contradicción? por ejemplo, en una técnica musical, por ejemplo, uno puede estar haciendo algo que te parece que está bien por años y años Ajá. y te funcionó, Ajá. pero de repente no funciona más. Ajá. Y ese movimiento que hacía un circuito que te venía bien, ya no va. Entonces hay que cambiar completamente. Pero para cambiar eso hay que pasar por bastante purgatorio, bastante... Pero eso también es una idea. Claro. Es una idea que los cambios tienen que ser duros, trabajosos, dificultosos, o como que el aprendizaje, a mi edad, empezar a aprender, que no... ¿Qué va? El mecanismo de aprender no tiene edad. Ah, no. Yo tengo 72. La memoria sí. Yo creo que sí. La memoria. La memoria sí, Claro. la memoria sí. Pero nuestro mecanismo es un mecanismo que no tiene edad. El aparato psíquico no tiene edad. Eso. El ser humano sigue deseando hasta el final. Es más, se muere cuando deja de desear, psíquicamente. Exactamente. Ahí se manda al corazón, se terminó. Eso es importante. Después hay que ver, claro, ¿no? Como hay muertes súbitas, donde hay que estudiar qué le pasó a ese joven que se le paró el corazón en tal lugar, ¿no? Que digo que hay accidentes, que hay que ir a investigar el caso para saber realmente qué ha pasado, ¿no? Que digo que no es que se pueda explicar todo así de... Bueno, la ecuación es esa. Después hay que ver por qué el deseo se fue a querer morir a los 30 o a los 40. A una conclusión. ¿Cómo? Que hay que llegar a una conclusión del por qué. Pero no sé si el por qué lo podemos, ¿no? Porque el por qué no lo sabemos. El porqué de las Por eso hay cosas. que En todo buscar. caso, ¿no? Lo que decíamos antes. Hay que Lo que es buscar. interesante, ¿no? Es el para qué y el para quién. Porque el ser humano vive entre otros. Y a veces hay cosas que hacemos no por nosotros, lo hacemos para el otro, pero ni lo sabemos. No te hablo de esa cosa que yo lo hago por mi madre, que no sé qué, no sé cuánto. No, no. No sé por qué lo hago. Sí. Hay síntomas que a veces son regalos para otro. Yo creo que uno hace las cosas por uno y por el otro. Yo creo que lo hace por el otro y tiene un beneficio. Sí, eso. Pero a veces se jode. Porque a veces para molestar al otro, me molesto yo. Sí. También es cierto. Ah, sí, eso sí. Ah, pero ves, primero es el otro. Primero es el otro, siempre es el otro. El ser humano, ¿cómo nació? Que influyen muchas cosas ahí. El ser humano cuando se formó, ¿no? Cuando llegó al mundo, llegó dentro de una familia. Y hubo que haber alguien que se ocupase de él. Claro, alguien que se fue, ¿no? Cuidándolo, ¿para qué? Para que no muriera. Si se le abandona no sé cuánto tiempo, no resiste y se muere. Es decir, que cada uno de nosotros le debe la vida, ¿no? A esa función que le ha cuidado. Y ahí empieza la deuda. Porque claro, ahí entramos ¿en qué? En la cadena humana. Porque esa madre que nos ha cuidado, o en psicoanálisis hablamos de la función madre, porque no importa que sea una madre, o quien sea, la abuela, el cura, no importa quién, que hay alguien que nos ha cuidado. ¿No? Y ese alguien también fue cuidado a su vez. Es decir, que estamos dentro de una cadena humana. Es una cadena, efectivamente. Es No una la cadena. propia, que se va. Cuando llegamos al mundo ya había agua caliente, ¿no? Claro, claro. Cuando llegamos al mundo ya había un montón de cosas hechas. Así se forma. Y cuando nos iremos, el mundo seguirá. Claro. Y eso dice que son los dos dramas de la vida. Cuando yo llegué al mundo, mis padres estaban casados. De mí es un inesperado. Bueno, hay niños que piensan eso.
que les molesta que los padres tuvieron una vida antes que ellos llegasen. Y bueno, pero digo que eso, ¿no? Bueno, y después de poder pensar que la vida seguirá aunque yo no esté. Mis hijos van a seguir y yo no voy a estar. No voy a ver lo que va a pasar. Bueno, además, por un lado la curiosidad y además ya no voy a ser protagonista de mi vida. Digo, eso es otro drama del ser humano. Yo lo comparto. Ese drama. ¿Los sueños ayudan a eso? No, los sueños, si uno no pasa por el diván del psicoanalista, no sirven para nada. Hay que ser interpretados, porque si no, ¿qué podemos saber? Hay que interpretarse, claro. No, hay que interpretar los sueños, pero tú no puedes interpretar tu sueño. Porque uno, cuando tiene el sueño, está tan deformado que no lo entiende, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, Freud va a decir, entonces, que todos los sueños son sueños de satisfacción, ¿no? Y nos lo va a enseñar con los sueños de los niños. Va a tomar los sueños de los niños, dice, por ejemplo, ¿por qué? Porque ellos tienen todavía, se está formando, digamos, el inconsciente. Entonces sus deseos están más claros, los tiran ahí, ¿no? Cuando dice, yo me quiero casar con mamá, papá, vete, ¿no? Lo van diciendo así claramente. Después uno va creciendo y ya transforma el discurso. Pero el niño no, entonces cuando viene y dice, papá, ¿sabes lo que he soñado? He soñado que nos íbamos al monte, ahí que podía llegar hasta el monte. Cuando el día anterior le habían dicho que en el paseo, pues hasta el monte no íbamos a poder llegar. Y que el niño se sintió, ¿no?, defraudado porque él soñaba con llegar al monte y tuvimos que dar la vuelta. Entonces, ¿qué pasó? Pues durante la noche, ¿qué hizo? Se fue al monte, se dio el gusto. Entonces los niños, por ejemplo, lo vemos así, ¿no?, que es bastante común que en los niños está claro, digo, la realización de deseos, ¿no? Le ponen a dieta porque están mal y le dicen, no, hoy no puedes comer, vas a comer caldo nada más. Bueno, durante la noche, ¡pum!, se zampan todo lo que le gustan. Por ejemplo, también se ve, Freud da los ejemplos de gente que tuvieron que vivir en condiciones así un poco difíciles, ¿no?, donde no podían comer todo lo que les gustaba o no podían vivir en las mejores condiciones y durante la noche que soñaban eso, que tenían un festín ahí, que podían comer todo lo que querían, ¿no?, por ejemplo. Entonces vemos que Freud dice que a partir de ahí podemos establecer que todos los sueños son una realización de deseo. Pero después va a decir, pero ¿de qué deseo se trata? ¿Y por qué en los adultos queda así tan transformado y tan raro el sueño? Que a veces hasta hay solamente un trocito, no llega entero, ¿no? Y dice, porque no queremos saber nada del deseo que hemos realizado. Por eso llega deformado. Porque nuestra conciencia no lo podría soportar. Una defensa. Una defensa, exacto. Una defensa para que nuestra censura, entonces mira el negro y dice, mira lo que he soñado, qué divertido. Pero no sabe del deseo que ha realizado en este sueño. ¿No? Y después, claro, entonces Freud va a decir, ¿y qué deseo realizó en el sueño? ¿Qué deseo realizó que no quiero saber nada? Porque además va a decir que es como una cosa matemática, en el sentido que en cada sueño se realiza siempre lo mismo. En cada ser humano. ¿Por qué? Porque va a ser nuestro motor. Nuestro motor, que va a ser el deseo inconsciente, que es lo que se realiza en cada sueño, es lo que va a hacer funcionar, ¿no? Lo que va a hacer funcionar el aparato. Por ejemplo, hay un sueño, por ejemplo, vamos a ver si me acuerdo de alguno. No, me estaba acordando para hablar así un poco de esa alucinación, ¿no?, que uno realiza, digamos, en los sueños. Porque en los sueños, cuenta Freud, por ejemplo, un sueño donde él dice que puede hacer ese sueño a voluntad. Es decir, dice, como a la noche muy salado. Y entonces dice que durante la noche pues sueña que tiene sed.
Y como el sueño es el guardián del dormir, ¿qué hace? Pues sigue durmiendo y al lado justo hay un vaso con agua fresca, deliciosa, que le viene a satisfacer su sed. ¿No? Entonces él dice, claro, ahí podemos ver un deseo, ¿no? La realización de un deseo, pero detrás de ese deseo, ¿no? Que parece un deseo de satisfacción, dice, ese deseo de satisfacción no tiene bastante fuerza para fabricar un sueño. Tiene que ser otra fuerza, que es el deseo inconsciente. Entonces nos va a explicar que el deseo inconsciente, que es el motor, él habla del deseo inconsciente como el socio capitalista, el que pone la pasta, el que corre con los gastos. Y después la sed sería el socio industrial, que tiene una idea, beber. Entonces el otro le pasa la energía para que pueda ser satisfecha, digamos, la sed. Pero que el verdadero deseo es un deseo sexual infantil y reprimido. Es decir, que es un deseo que se ha formado cuando éramos muy chiquititos y que nos ha hecho humanos, además. Es lo que nos ha separado y nos ha separado de nuestra madre y nos ha lanzado al mundo. Que nos ha dicho, deja de mirar a mamá, el mundo está por ahí. Eso, digamos que fue, ¿no?, lo que nos ha separado del mundo. Pero nosotros decimos, ¿cómo yo separarme de mi mamá? Ni hablar. Mi mamá era el paraíso. Ustedes todavía tienen algunos recuerdos. Entonces, ¿qué hago? Lo hago inconsciente. La relación ideal que tenía con mi mamá la hago inconsciente. La mantengo inconsciente. El deseo mismo. Y eso es el deseo. Pero está prohibido. Porque con mamá no puedo ir. Está el mundo. Con mamá está prohibido. Bueno, pero son los primeros amores y los primeros amores que tenemos que abandonar. Muy complejo. ¿Y no son premonitores? ¿Los sueños? Premonitores. Sí, sí, entendido. Digo, los sueños. Ah, sí, sí, claro. Los sueños. Que en algún momento podrían llegar a serlo, pero no son sueños premonitores. Sí. No. A veces sí que anuncian algo, que al final te pasa. No, en general es porque me pasa que digo, pero si lo había soñado. Ajá, es al revés. Es porque me pasa que entonces se me ilumina y me parece que lo he soñado. Pero no tenemos ese poder. Hay algunos sueños que angustian mucho. Eso sí, porque Sí, estoy sí. cerca de la realización del deseo y lo veo y me doy cuenta. Pero también dicen que cuando uno tiene sueños, ¿no? Freud dice que cuando uno tiene sueños, pesadillas o sueños de angustia, es porque el sujeto está angustiado. Por otra cosa, por su vida. Ah, claro. ¿No? Digo, porque el sujeto está angustiado, entonces hace sueños de Es que yo creo angustia. que te lo llevas todo. Está dentro de ti. Sí, está dentro de ti, sí. Y luego te No, sale no está en ningún lugar, el se subconsciente. produce cada vez, no está en ningún lugar, sino que lo vamos fabricando. Cuando decíamos que éramos nuevos cada vez, ¿qué voy a tener dentro de mí? ¿Dónde? ¿Dónde están mis recuerdos? En el subconsciente. No, pero ¿dónde está? Hombre, exacto. No, está el inconsciente y eso es la verdadera novedad que va a producir Freud. El inconsciente está cuando hablo y cuando hay un psicoanalista que me escucha. Pero Decía que era el cuerpo, ¿no? Decía que ¿Qué? el reflejo del inconsciente era el cuerpo, ¿no? A la hora de... El reflejo de... No, el inconsciente es un concepto, no está en ningún lugar. No está en ningún lugar, es algo que se va a producir. Y se va a producir en una situación particular. Pero es como algo que tienes tú dentro, ¿No? y de una manera ¿Dentro de qué? inconsciente ¿Dentro aflora. de qué? ¿Dentro de qué? Que tienes Bueno. cuando hablas. Que tienes cuando hablas. Bueno, se Si no percibe- hablas, se son percibe así. las fantasías. Si no Ya hablas, sabemos que son no, tus películas. no Eso no es nada, no existe. Es como un regreso, es como una película, no existe, no existe. Es alucinatorio. Es como la sed de Freud, que bebe en el sueño, se mantiene la sed. Sigue con sed, después se tiene que despertar porque fue una alucinación. Es virtual todo. Es virtual todo.
Por eso que vivimos con esa vida virtual, alucinatoria, y al lado tenemos esa otra vida que es la vida material, que nos pide cuentas, que nos dice, tiene que pagar los impuestos. Ah, pero sí he soñado que ya los había pagado. No pero aunque funciona. sean distintas, no confluyen. ¿Cómo? Aunque sean distintas, no confluyen. Sí. Las dos Sí, en el paralelas. diván del psicoanalista. Muy bien, lo ha traído, muy bien. Confluyen ahí. En Claro. la vida real también, ¿no? El inconsciente y la realidad confluyen en el día a día de cualquier paciente o persona, imagino. Es decir, cuando te expresas, como tú bien has dicho, expresas también tu inconsciente muchas veces. Tú quieres Pero hacer si una cosa- nadie lo escucha. Bueno, pues puede ser otra Pero- cosa. pero es como- Obviamente un experto tratará el tema con mucha más delicadeza, pero cuando tú expresas algo, por ejemplo, con rabia, aunque no quieras expresarlo con rabia, quizás hay algo ahí, ¿no? Quizás esa rabia viene por algo, es decir, al final sí que está en tu vida presente, ¿no? Sin Sí, tener pero que no pasar por- sabemos. No sabemos. Y según quien te escucha, será una cosa, dirán, ah, este se ha levantado de mal humor. Bueno, Y ya puede ser, está. ¿No? Digo que también está esto, entonces eso es la explicación. Pero eso no es la explicación psicoanalítica. Hay otras razones. Y además que uno, cuando va al diván, no cuenta lo que le ha pasado exactamente el mal humor. Selecciona lo que cuenta. Ah, sí, también es. No va a contarlo, además no puede contarlo todo. Si no te Entonces tiene interesa. que seleccionar. Y es eso que es interesante. Se criba. Porque en la interpretación de los sueños a Freud le dicen, pero usted qué dice, si el sueño, ¿cómo va a utilizar el relato del sueño como materia prima para trabajar? Si el sueño se transforma, si un día sueño una cosa, al día sueño otra cosa, pero o que cuento 2 veces el sueño y ya lo transformo, que hay sueños que hay partes de olvido, Sí. ¿cómo usted hace para tomar eso como verdadero material? Y Freud dice justamente por eso. Porque cuando hay un olvido, es el olvido lo que me interesa. Exactamente. Cuando el paciente relata y tropieza sobre la palabra, eso es lo que me interesa. No me interesa que intente decir la verdad, que no está en ningún lugar, porque, imagínate, ustedes ya han contado sus sueños. Ah, no me acuerdo, quizás era la pared blanca, pero quizás también era un poco negra, es que no me acuerdo. ¿Podrías explicar la parte en la que realmente cuando estamos entrando en el sueño y dices que se produce esa parte que es como más como ansiedad, esa parte en la entrada en ansiedad es la realización del deseo? ¿Podrías explicar un poco más? Yo no sé si hay una realización de deseos ahí. No, ¿No? pero lo has dicho tú antes. Eso tú has dicho cuando nos entras en ansiedad en el sueño, que se convierte como una especie de, o se puede convertir esa ansiedad, entiendo yo que es como entrando a la pesadilla, ¿no? Como si esa ansiedad que se produce cuando estás cayendo en algún sitio, en ese momento que tú has dicho que es la realización del deseo. Me gustaría entender un poco más esa pieza. Bueno, por ejemplo, hay una parte que veremos además porque va a haber más conferencias, ¿no? Hay una parte, creo que es el 4 de diciembre, que se llama Cómo se fabrican los sueños, donde ahí entraremos un poco más sobre eso, porque hay una parte del texto de Freud donde va a hablar de los sueños típicos. Los sueños típicos son los sueños que hemos soñado casi todos. Entonces, por ejemplo, los sueños donde me estoy cayendo, ¡qué horror! Y ¡pum! Me despierto antes de llegar abajo. ¿No? Por ejemplo. O los sueños donde estoy volando. Dice, ¿no? Después hay otros sueños típicos, pero para volver sobre tu pregunta, ahí dice que son aparentemente de sueños de angustia. Me estoy cayendo y estoy a punto de llegar al suelo o tengo ese vértigo, ¿no? Y él dice que eso es un recuerdo infantil. Sí. De cuando uno, ¿sabes? Te ponían así, te hacían que eras chiquitito y que te lanzaban de los brazos de uno al otro. A los niños les encanta. Y parece ser que hemos pasado por esos jueguitos casi todos. Pero a veces, ¿Sabes? Que nos balanceábamos como a los niños les gusta y tienen una silla y dale que se balancean de un lado al otro. Pues eso es la sensación que repetimos en sueño. ¿Y por qué nos produce angustia en vez de producirnos alegría? Porque hay una realización de deseo que no queremos saber. ¿Cuál es? Una realización de deseo sexual infantil reprimido. Siempre El sexual. motor. Siempre, es decir, ¿siempre sexual? Siempre sexual. Pero depende de lo que entendemos por sexual. Sí,
¿no? Porque después hay que seguir estudiando Freud. ¿Qué quiere decir ese deseo sexual infantil y reprimido? Digo, yo lo tiro así, pero es como un trozo de carne, pero hay que ir estudiando después para saber. Primero, un deseo reprimido. ¿Qué es un deseo reprimido? Es un deseo que mi moral, mi ideología, ¿no?, mi ética no me permite ver. Mira, vivimos casi todos, no voy a decir todo porque hay gente que tiene pero todos quisiéramos ser buenos. Todos quisiéramos ser buenos y amables con los demás. Y cuando sentimos que odiamos al otro nos molesta. O a ustedes no les pasa, no les molesta cuando sienten a veces que odian. Pues ¿qué hacen? Reprimen, mucha gente reprime su odio a los demás. Y eso provoca, porque el odio sale por otro lado. Si no lo digo en una frase, sale por otro lado. Pero claro, escucharme decir una frase de odio, darme cuenta que también soy capaz no solamente de amar, sino también de odiar. O de tener una bronca que quisiera matar al otro. Nuestra moral no nos permite, no podemos tener esos sentimientos. Pero tenemos que ver, y es ahí donde es interesante, porque eso es en la fantasía. Es en nuestra vida alucinatoria, no es en la realidad. Yo fantaseo que al otro sería capaz de matarlo. ¿Qué veracidad tienen los libros de los sueños? Es una buena pregunta, ¿eh? Yo sé que después de Freud ha habido bastantes más psicoanalistas, tenían una vida larga del psicoanálisis. Yo he leído el caso de... Se habla de Dora, siglo, ¿no? no recuerdo, el caso de... Dora. Dora, el caso de Dora, efectivamente, el caso de Dora, pero incluso él mismo reconoce que tiene fallos en su metodología, etc. Y afortunadamente lo hace y te alegras porque... Pero a nosotros no nos interesa, Hombre, ¿no? a Porque es los como fallos- decir hay fallos como si existiese la perfección. No, por supuesto que no, pero digo que... Bueno, pero quiero decir que cuando afortunadamente- estamos criticando a los demás, Sí. ¿no? Y eso es una cosa también que tenemos que aprender, Es una crítica. que cuando criticamos, que no hay, porque hay gente que dice, es una crítica constructiva, de constructiva, ¿no? Bueno, Porque dicen que Freud, que ha escrito entre 3.000 o 4.000 páginas, para responder y criticar a Freud, pues hay que hacer lo mismo. Porque Freud es un gran científico que ha hecho un largo trabajo donde ha sido capaz, él mismo, porque él también descubre todas esas cosas que él odia. Los primeros sueños, él es en contra de sus amigos que amaba, que respetaba, que admiraba. Él se estudia también. Y entonces se da cuenta que él tiene sentimientos en contra de ellos. Y no le gusta, pero lo pone. Es humano. Bueno, pero eso uno puede llegar a decirlo, pero yo lo digo para los demás. ¿Eh? Es que se ha muerto, bueno, pero es normal, es humano, pero que no me toque a mí. ¿Entiendes? Es humano, que sí, los demás. Pero es que uno también. Entonces, nuestra dificultad a relacionarnos, ¿no? Dicen que una persona que es bien psicoanalizada es una persona que se lleva muy bien consigo misma. Que no tiene traba, que puede relacionarse con todos los sentimientos que se presentan en su vida. Que no son obstáculos para seguir viviendo, para poder seguir disfrutando de la vida. Todos los deseos que se presentan, porque claro, tenemos deseos buenos y tenemos deseos que nuestra moral llama malos, ¿o no? Entonces, ¿cómo me relaciono con eso? Tengo que aceptarlo. Y mis deseos sexuales, ¿cómo hago para soportar todos esos deseos sexuales que tengo y que tengo que reprimir porque la sociedad dice no se puede? Bueno, la sociedad y uno mismo se prohíbe. Entonces, todas las veces que reprimo, bueno, es todo lo que... Porque reprimir no quiere decir, si no reprimo, entonces hago. No lo puedo decir. Mi odio contra el otro lo puedo transformar solamente, hoy te odio. Y se terminó. Cuando lo digo, y ya desaparece, además. Desaparece. Y uno se queda a gusto.
Entonces, lo ideal sería que pudiésemos hablar dándonos cuenta de lo que solamente son palabras. Si yo te digo que te quiero, es una palabra, no es una verdad, es una palabra. No son hechos. No son hechos. Claro. Entonces tendríamos que poder conversar con mucho más libertad. Yo te digo una cosa, tú me contestas otra y podemos hablar con más libertad, sin creer que el otro lo que me dice es una verdad. Además que sabemos que mañana me puede decir otra cosa. Además que hay que dejarle el lugar para que pueda decirme otra cosa, ¿no? El poeta dice, me mantiene en palabras anteriores, me quiere asesinar. Si él me dice, es que ayer dijiste eso, sí, fue ayer, hoy digo otra cosa, ¿qué pasa? Eso es el poder, la posibilidad del ser humano, que puede cambiar su frase, que no tiene por qué repetir siempre lo mismo. Oye, porque he dicho eso, entonces tengo que hacerlo. No, la gente que dice, es que yo tengo que cumplir con lo que he dicho. No, tienes que cumplir con lo que te has propuesto, que tienes una cita a las 3, pues vas a las 3. Tienes que hacer esto, eso sí tienes que cumplir. Y a veces no puedes. Pero hay cosas después que no, uno puede cambiar de idea. Te he dicho que este vestido me gustaba, pues ahora te digo que no. Al final no lo había visto, ahora no me gusta. Sí, que las ideas no son fijas. No, pero que uno atrapa la idea para mantenerla. Tiene dificultad para cambiar las ideas, para escucharse decir otra cosa. Que es posible, no tengo por qué repetir, ¿no? Pero Que... no está en una cárcel uno. Muy bien, muy bien. Uno vive como con una cárcel. Los barrotes y decís, Claro, pero es la cárcel de uno. en la cárcel. Claro. Los barrotes los he puesto yo. Claro, La de uno propio. claro. Así que viva la libertad, Ecco. ¿no? Que la libertad es la libertad de la palabra, es poder aprender a decir cosas que nunca he dicho o que nunca me permití decir, ¿no? Y que no pasa nada, es una palabra, mira, ya desapareció. Y eso porque hay una cámara que me... Pero si no, esto desaparece. Claro. Si la cámara desaparece. Desaparece. Sería recuerdos, huellas mnémicas en cada uno de nosotros. Bueno, y después usted puede ver el vídeo e igual dice, ¿ha pasado eso? Ah, no tenía nada que ver con lo que yo he visto. Bueno, las campanas nos anuncian que ya son las 8, ¿ok? Que vamos a respetar los horarios. Entonces, si no lo tenéis, ahí está el programa de las próximas... Aquí mismo hay las próximas conferencias y en la biblioteca que es de Eugenio Trias hay los mismos textos, pero esta vez con la doctora Trujillo, ¿ok? Que estará en otras fechas, entonces podéis tomar eso. Después me gustaría, hay una pequeña ficha si queréis ahí rellenar que se llama Ayúdenos a mejorar, ¿ok? Si podéis ahí rellenar la ficha, se puede cruce, es muy fácil. ¿Ok? Para rellenar y después, a título de información, queremos informarles que en la Escuela de Poesía y Psicoanálisis Grupo 0, el 25, 26, 27 de octubre, es decir, este mes, organizamos un simposio que se llama Múltiples Intereses del Psicoanálisis. Mire, le digo, por ejemplo, los títulos que se van a trabajar. Dice psicoanálisis y medicina, dice melancolía y suicidio, psicoanálisis y tercera edad, psicoanálisis y creación, psicoanálisis y maternidad, el machismo de la mujer, o en la mujer, perdón, ¿no? Es decir, que hay un montón de temas que tienen que ver con todos nosotros. Ahí viene el domicilio, ¿dónde es? Sí, ahí viene todo, señora. ¿Ok? Claro. Puede tener ahí. Y ahí también les dejo ahí mi tarjeta, que está en bilingüe. ¿Ok? La versión francesa y la versión española. ¿Podéis, por favor?